El libro de los médiuns, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 24. Identidad de los espíritus. Posibles pruebas de identidad. Distinción entre los espíritus buenos y los malos. Preguntas sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. Posibles pruebas de identidad. 255. El problema de la identidad de los espíritus es uno de los más controvertidos, aún entre los adeptos del espiritismo. De hecho, los espíritus no nos exhiben ningún documento de identidad, y se sabe que algunos de ellos adoptan con mucha facilidad nombres que nunca les pertenecieron. Precisamente por eso, este problema constituye, después de la obsesión, una de las mayores dificultades que presenta el espiritismo práctico. Además, en muchos casos, la certeza absoluta de la identidad es una cuestión secundaria que carece de real importancia. La identidad de los espíritus de personajes que vivieron en tiempos lejanos es la más difícil de comprobar, y muchas veces incluso resulta imposible. De modo que quedamos limitados a una apreciación puramente moral. Se juzga a los espíritus como a los hombres por su lenguaje. Si un espíritu se presenta con el nombre de Fenelón, por ejemplo, y manifiesta trivialidades o puerilidades, está muy claro que no puede ser él. En cambio, si solo dice cosas dignas del carácter de Fenelón, cosas que éste no desaprobaría, entonces existe, si no una prueba material, al menos una probabilidad moral de que sea él. En casos como este, sobre todo, la identidad real se convierte en una cuestión secundaria, dado que el espíritu solo dice cosas buenas. Poco importa el nombre con el cual se identifique. Se objetará, sin duda, que si un espíritu adopta un nombre supuesto, aunque lo haga solo para el bien, no por eso deja de cometer un fraude y, por consiguiente, no puede ser un espíritu bueno. Aquí se presentan cuestiones delicadas, matices muy difíciles de captar y que trataremos de desarrollar a continuación. 256. A medida que los espíritus se purifican y se elevan en la jerarquía espírita, las características distintivas de su personalidad se borran. En cierto modo, en la uniformidad de la perfección. Con todo, no por eso deja de conservar su individualidad.
Esto es lo que sucede con los espíritus superiores y con los espíritus puros. En esa situación, el nombre que tuvieron en la tierra, en una de las 1000 existencias corporales efímeras por las que pasaron, es algo absolutamente irrelevante. Notemos, además, que los espíritus son atraídos los unos hacia los otros por la semejanza de sus cualidades y que de ese modo forman grupos o familias por simpatía. Por otra parte, si consideramos la cantidad inmensa de espíritus que, desde el origen de los tiempos, deben de haber alcanzado las categorías más elevadas, y si la comparamos con la restringida cantidad de hombres que dejaron un nombre ilustre en la tierra, comprenderemos que, entre los espíritus superiores que pueden comunicarse, la mayoría debe de tener nombres que no conocemos. Sin embargo, como necesitamos nombres para fijar nuestras ideas, ellos pueden adoptar el de un personaje conocido, cuya naturaleza se identifique mejor con la de ellos. De esa manera, nuestros ángeles de la guarda se dan a conocer, la mayoría de las veces con el nombre de alguno de los santos que veneramos y, en general, con el de aquel que nos inspira mayor simpatía. De ahí se deduce que, si el ángel de la guarda de una persona se manifiesta diciendo que es San Pedro, por ejemplo, no habrá ninguna prueba material de que sea precisamente el apóstol de ese nombre. Tanto podrá ser él como un espíritu completamente desconocido, pero perteneciente a la familia de espíritus de la que también forma parte San Pedro. También se deduce que, sea cual fuere el nombre con el que alguien invoque a su ángel de la guarda, éste atenderá el llamado que se le dirija, pues lo atrae el pensamiento y no el nombre que le resulte indiferente. Lo mismo ocurre cada vez que un espíritu superior se comunica en forma espontánea dando el nombre de un personaje conocido. Nada prueba que sea exactamente el espíritu de ese personaje, pero si no dice nada que contradiga el carácter elevado de este último, existirá la presunción de que se trata de él, y en todos los casos se puede afirmar que, si no es él, debe ser un espíritu de la misma categoría, o tal vez alguien a quien él mismo ha enviado. En resumen, la cuestión del nombre es secundaria. El nombre puede ser considerado como un simple indicio de la categoría que el espíritu ocupa en la escala espírita. Otra es la situación cuando un espíritu que pertenece a un orden inferior se adorna con un nombre respetable para que demos crédito a sus palabras. Este caso es tan frecuente que, con el fin de prevenir esa clase de sustituciones, toda precaución que se tome nunca será exagerada. Gracias a esos nombres usurpados y, sobre todo, con la ayuda de la fascinación, algunos espíritus sistemáticos, más orgullosos que sabios, intentan hacer que se admitan las ideas más ridículas.
Así pues, la cuestión de la identidad, como hemos dicho, resulta casi indiferente cuando las instrucciones son generales, pues los espíritus más adelantados pueden sustituirse mutuamente, sin mayores consecuencias. Los espíritus superiores forman, por así decirlo, un todo colectivo, cuyas individualidades son para nosotros, con raras excepciones, absolutamente desconocidas. Lo que nos interesa no es su persona, sino su enseñanza. Ahora bien, si la enseñanza es buena, poco importa que quien la imparte se llame Pedro o Pablo. Lo juzgamos por su caridad y no por sus insignias. Si un vino es malo, la etiqueta no lo hará mejor. No sucede lo mismo con las comunicaciones íntimas, porque ahí se trata del individuo. Es su persona la que nos interesa. Así, es lógico que, en esas circunstancias, procuremos cerciorarnos de que el espíritu que atiende nuestro llamado es realmente aquel que deseamos. 257. La identidad resulta mucho más fácil de comprobar cuando se trata de espíritus contemporáneos, cuyo carácter y hábitos son conocidos, porque son precisamente esos hábitos de los que todavía no han tenido tiempo para despojarse, los que nos permiten reconocerlos. Diremos, desde ya, que esos hábitos son uno de los signos más seguros de su identidad. El espíritu puede, sin duda, brindar pruebas de su identidad, en atención al pedido que se le haga en ese sentido. Pero solo lo hace si le conviene. Por lo general, ese pedido lo ofende, razón por la cual es preciso evitarlo. Al dejar el cuerpo, el espíritu no se ha despojado de su susceptibilidad. Se molesta con las preguntas cuyo objetivo es someterlo a prueba. Hay preguntas que nadie osaría hacerle en vida, por temor de faltar a los convencionalismos. ¿Por qué? Pues se lo tratará con menos consideración después de su muerte. Si un hombre se presenta en un salón dando su nombre, ¿habrá alguien que le pida bruscamente que muestre sus documentos con el pretexto de que puede ser un impostor? Por cierto, a ese hombre lo asistiría el derecho de recordar a su interlocutor las reglas de cortesía. Eso es lo que hacen los espíritus cuando no responden o se retiran. Tomemos un ejemplo a modo de comparación. Supongamos que el astrónomo Árago, en caso de que estuviera vivo, se presentase en una casa donde nadie lo conociera y fuese interpelado de este modo: decís que sois Árago, pero como no os conocemos, tened a bien demostrarnos vuestra identidad respondiendo a nuestras preguntas. Comenzad por resolver este problema de astronomía. Decidnos luego vuestro nombre y apellido, los nombres de vuestros hijos y lo que hicisteis tal día, a tal hora, etc. ¿Qué hubiera respondido Árago? Pues bien, como espíritu haría lo mismo que hubiese hecho en vida, y los demás espíritus proceden de igual manera. 258.
Si bien los espíritus se rehúsan a responder preguntas pueriles y ridículas que cualquier persona tendría escrúpulos en plantearles en caso de que estuvieran vivos, por otro lado, suelen dar espontáneamente pruebas irrecusables de su identidad, sea por su carácter, que se revela en el lenguaje que usan, sea por el empleo de palabras que les resultaban familiares, o bien por la cita de determinados hechos y particularidades de su vida, que en ocasiones resultan desconocidos para los asistentes y cuya exactitud se puede verificar. Las pruebas de identidad se destacan, además de una infinidad de circunstancias imprevistas que no siempre se presentan de inmediato, sino que surgen a lo largo de las manifestaciones. Conviene, pues, esperar a que se produzcan, sin provocarlas, observando atentamente todas las que puedan resultar de la naturaleza de las comunicaciones. 259. Un medio que en ocasiones se ha empleado con éxito para cerciorarse de la identidad de un espíritu cuya comunicación inspira sospecha, consiste en pedirle que afirme, en el nombre de Dios Todopoderoso, que es realmente quien dice ser. Ocurre a menudo que el espíritu que se presenta con un nombre usurpado retrocede antes de cometer un sacrilegio. Así pues, tras haber comenzado a decir, afirmo en el nombre de, se detiene y traza, encolerizado, rasgos sin sentido en el papel, o quiebra el lápiz. Si es más hipócrita, elude la cuestión mediante una restricción mental y escribe, por ejemplo, os aseguro que digo la verdad, o bien, atestiguo en nombre de Dios que soy yo el que os habla, etc. No obstante, hay algunos menos escrupulosos que juran por todo lo que se les pida. Uno de esos espíritus se comunicó con un médium diciendo que era Dios, y el médium, muy honrado con tal alta distinción, no vaciló en creerle. Evocado por nosotros, el espíritu no se atrevió a sostener su impostura y dijo, no soy Dios, pero soy su hijo. Entonces, ¿eres Jesús? Eso no es probable, pues Jesús es demasiado elevado para emplear un subterfugio. Con todo, ¿te atreves a afirmar en nombre de Dios que eres Cristo? No digo que soy Jesús, sino el Hijo de Dios, porque soy una de sus criaturas. De aquí debemos inferir que la negativa por parte de un espíritu a confirmar su identidad en nombre de Dios constituye siempre una prueba evidente de que el nombre que ha adoptado es falso. Con todo, el hecho de que lo afirme es apenas una presunción y no representa una prueba infalible. 260. Podemos incluir también entre las pruebas de identidad la semejanza de la escritura y de la firma. No obstante, además de que no todos los médiums tienen capacidad para obtener ese fenómeno, este no siempre representa una garantía suficiente. En el mundo de los espíritus también hay falsificadores, como los hay en la tierra. Por consiguiente, la semejanza de la escritura es apenas una presunción de identidad,
que solo adquiere valor por las circunstancias que la acompañan. Lo mismo sucede con todos los signos materiales. Algunas personas consideran estos signos como talismanes imposibles de imitar por parte de los espíritus mentirosos. Para los que se atreven a cometer perjurio en nombre de Dios o falsificar una firma, ningún signo material puede constituir un obstáculo demasiado grande. Por consiguiente, la mejor de todas las pruebas de identidad radica en el lenguaje y en las circunstancias fortuitas. 261. Por cierto, se alegará que si un espíritu puede imitar una firma, también puede imitar perfectamente el lenguaje de otra persona. Es verdad, hemos visto algunos espíritus que usurpaban descaradamente el nombre de Cristo y, para engañar mejor, simulaban el estilo evangélico y emitían a tontas y a locas estas muy conocidas palabras. En verdad os digo, con todo, cuando se analiza la comunicación en su conjunto, sin prejuicios, escrutando el fondo de las ideas, así como el alcance de las expresiones, y se encuentran recomendaciones pueriles y ridículas junto a bellas máximas de caridad, sería preciso estar fascinado para dejarse engañar. En efecto, algunos aspectos formales del lenguaje pueden ser imitados, pero no el pensamiento. La ignorancia nunca imitará el verdadero saber, y el vicio nunca imitará la verdadera virtud. Estos espíritus siempre descubren la oreja por algún lado. En estos casos, tanto el medium como el evocador precisan el máximo de perspicacia y discernimiento para separar la verdad de la mentira. Deben persuadirse de que los espíritus perversos son capaces de todos los ardides, así que, cuanto más elevado sea el nombre con que un espíritu se presente, tanta mayor desconfianza deberá inspirar. ¿Cuántos médiums han recibido comunicaciones apócrifas firmadas por Jesús, María o algún santo venerado? Distinción entre los espíritus buenos y los malos. 262. Si bien la identidad absoluta de los espíritus es, en muchos casos, un problema secundario y sin importancia, no sucede lo mismo con la distinción que se debe hacer entre los espíritus buenos y los malos. Su individualidad puede resultarnos indiferente, pero nunca sus cualidades morales. Así pues, ante toda comunicación instructiva, debemos concentrar nuestra atención en esas cualidades, porque sólo ellas pueden darnos la medida de la confianza que podemos depositar en el espíritu que se manifiesta, sea cual fuere el nombre con que se presente. El espíritu que se manifiesta, ¿es bueno o malo? ¿En qué grado de la escala espírita se encuentra? Ese es el problema fundamental. 263. Hemos dicho
que los espíritus deben ser juzgados del mismo modo que los hombres, por el lenguaje que emplean. Supongamos que un hombre reciba 20 cartas de personas a las que no conoce, por el estilo, por las ideas, por una cantidad de indicios. En definitiva, sabrá si esas personas son instruidas o ignorantes, gentiles o mal educadas, superficiales, profundas, frívolas, orgullosas, serias, livianas, sentimentales, etc. Con los espíritus sucede lo mismo. Debemos considerarlos como corresponsales a quienes nunca hemos visto y preguntarnos qué pensaríamos acerca del saber y del carácter de un hombre que dijera o escribiese tales cosas. Se puede establecer como regla invariable y sin excepción que el lenguaje de los espíritus siempre tiene relación con el grado de elevación que éstos han alcanzado. Los espíritus auténticamente superiores no solo dicen nada más que cosas buenas, sino que también lo hacen en términos que excluyen de un modo absoluto las trivialidades. Por mejores que fuesen esas cosas, si estuvieran opacadas por una sola expresión que revele bajeza, eso sería una señal indudable de inferioridad. Y con más razón si el conjunto de la comunicación afectara al decoro, debido a su grosería. El lenguaje siempre revela su origen, ya sea por el pensamiento que traduce o por la forma. De modo que si un espíritu quiere engañarnos acerca de su pretendida superioridad, bastará con que conversemos durante algún tiempo con él para juzgarlo. 264. La bondad y la benevolencia también son atributos esenciales de los espíritus purificados. No alimentan odio a los hombres ni a los demás espíritus. Lamentan sus debilidades, critican sus errores, pero siempre con moderación, sin resentimiento ni animosidad. Si se admite que los espíritus realmente buenos solo pueden querer el bien y expresar conceptos elevados, se concluirá que todo lo que en el lenguaje de los espíritus revele falta de bondad e indulgencia no puede tener origen en un espíritu bueno. 265. La inteligencia está lejos de constituir un signo seguro de superioridad, porque la inteligencia y la moral no siempre van juntas. Un espíritu puede ser bueno, afable, pero tener conocimientos limitados, mientras que otro, inteligente e instruido, puede ser muy inferior en moralidad. Por lo general, se cree que, si se interroga al espíritu de un hombre que en la tierra ha tenido un conocimiento profundo en alguna especialidad, de él se obtendrá la verdad con mayor certeza.
Esto es lógico, pero no siempre es cierto. La experiencia demuestra que los sabios, tanto como los demás hombres, en especial los que dejaron la tierra recientemente, todavía se encuentran bajo el dominio de los prejuicios de la vida corporal, puesto que no se despojan de inmediato del espíritu de sistema. Por consiguiente, puede suceder que, bajo el influjo de las ideas que alimentaron cuando estaban vivos y de las cuales hicieron para ellos mismos un título de gloria, vean con menos claridad de lo que creemos. Lejos estamos de presentar este principio como una regla. Solo decimos que es algo que sucede. Así pues, la ciencia humana que ellos poseen no siempre constituye una prueba de su infalibilidad como espíritus. 266. Al someter todas las comunicaciones a un examen escrupuloso, escrutando y analizando el pensamiento y las expresiones de los espíritus, como hacemos cuando se trata de juzgar una obra literaria, y rechazando sin vacilar todo lo que sea contrario a la lógica y el buen sentido, así como todo lo que desmienta el carácter del espíritu que supuestamente se manifiesta, lograremos que los espíritus embusteros se desalienten y terminen por retirarse. A partir del momento en que queden debidamente convencidos de que no podrán engañarnos. Una vez más decimos que este es el único medio de lograrlo, pero es infalible, dado que ninguna mala comunicación resiste a la crítica rigurosa. Los espíritus buenos nunca se ofenden por eso, y ellos mismos nos aconsejan este procedimiento, pues no tienen motivo alguno para temer al examen. Solamente los malos se disgustan y tratan de eludir la crítica, porque tienen mucho que perder. De ese modo, demuestran lo que son. Veamos el consejo que al respecto nos dio San Luis. Por legítima que sea la confianza que os inspiren los espíritus que dirigen vuestros trabajos, hay una recomendación en la que nunca insistiremos demasiado y que deberíais tener presente siempre que os entregáis a vuestros estudios: la de evaluar, analizar y someter al control de la razón más rigurosa todas las comunicaciones que recibís, así como no dejar de pedir las explicaciones necesarias para que podáis formaros una opinión. Cada vez que un punto os parezca sospechoso, dudoso u oscuro. 267. Los medios para reconocer la calidad de los espíritus pueden ser resumidos en los principios siguientes. Primero, no hay otro criterio para discernir el mérito de los espíritus más que el buen sentido. Toda fórmula que a tal efecto den los espíritus mismos es absurda y no provendrá de espíritus superiores. Segundo, se juzga a los espíritus
tanto por el lenguaje que emplean como por sus acciones. Las acciones de los espíritus son los sentimientos que inspiran y los consejos que dan. Tercero, dado que los espíritus buenos solo pueden decir y hacer el bien, todo lo que es malo solo puede provenir de un espíritu malo. Cuarto, el lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, elevado, sin ninguna mezcla de trivialidad. Todo lo dicen con sencillez y modestia. Jamás se vanaglorian, ni se jactan de su saber ni de la posición que ocupan en relación con los demás. En cambio, el lenguaje de los espíritus inferiores o vulgares siempre tiene algún reflejo de las pasiones humanas. Toda expresión que deje traslucir bajeza, presunción, arrogancia, fanfarronería o acrimonia es un indicio característico de inferioridad o de engaño en caso de que el espíritu se presente con un nombre respetable y venerado. Quinto, no se debe juzgar a los espíritus por la forma material de la comunicación, ni por la corrección del estilo. Es preciso sondear el sentido profundo, analizar sus palabras, evaluarlas fríamente, con madurez y sin prevenciones. Todo lo que se aparte de la lógica, de la razón y de la prudencia no puede dejar dudas en cuanto a su origen, sea cual fuere el nombre con que se engalane el espíritu. Sexto, el lenguaje de los espíritus elevados es siempre idéntico, si no en la forma, al menos en lo atinente al fondo. Los pensamientos son los mismos, en cualquier tiempo y en todo lugar. Pueden ser más o menos desarrollados, conforme a las circunstancias, a las necesidades y a las facilidades que encuentren para comunicarse. Pero nunca serán contradictorios. Si dos comunicaciones llevan el mismo nombre y se contradicen, es evidente que una de las dos es apócrifa, y la verdadera será aquella en la que nada desmienta el carácter conocido del personaje. Por ejemplo, entre dos comunicaciones suscritas por San Vicente de Paul, una de las cuales predique la unión y la caridad, y la otra tienda a sembrar la discordia. No habrá persona sensata que pueda confundirse. Séptimo, los espíritus buenos solo dicen lo que saben, se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que no saben. Los malos hablan de todo con seguridad, sin preocuparse por la verdad. Toda herejía científica notoria, todo principio que atente contra el buen sentido, revela fraude en caso de que el espíritu se presente como esclarecido. Octavo, los espíritus frívolos se reconocen también por la facilidad con que predicen el futuro, así como por la precisión con que aluden a hechos materiales que no nos es dado conocer. Los espíritus buenos
pueden hacernos presentir las cosas futuras, cuando ese conocimiento resulte útil, pero nunca dan precisión de fechas. Todo anuncio de un acontecimiento para una época determinada es un indicio de mistificación. 9. Los espíritus superiores se expresan con sencillez, sin largos discursos. Su estilo es conciso, sin excluir la poesía de las ideas y las expresiones. Es claro e inteligible para todos y no demanda esfuerzo para ser comprendido. Poseen el arte de decir mucho con pocas palabras, porque emplean con propiedad cada vocablo. Los espíritus inferiores o pseudosabios ocultan bajo un estilo ampuloso y enfático el vacío de sus ideas. Su lenguaje suele ser presuntuoso, ridículo u oscuro, a fuerza de querer que parezca profundo. 10. Los espíritus buenos nunca dan órdenes, no se imponen, sino que aconsejan, y si no son escuchados, se retiran. Los malos son autoritarios, imparten órdenes, quieren ser obedecidos y no se retiran, pase lo que pase. Todo espíritu que se impone revela su origen. Son exclusivistas y absolutos en sus opiniones y pretenden tener el privilegio de la verdad. Exigen que se les crea ciegamente y jamás apelan a la razón, porque saben que a través de la razón serán desenmascarados. 11. Los espíritus buenos no adulan, aprueban lo que está bien hecho, pero siempre con discreción. Los malos exageran los elogios, estimulan el orgullo y la vanidad mientras predican la humildad, y tratan de exaltar la importancia personal de aquellos a quienes desean conquistar. 12. Los espíritus superiores están en todas las cosas, más allá de las puerilidades de la forma. Solo los espíritus vulgares dan importancia a detalles mezquinos, incompatibles con las ideas realmente elevadas. Toda prescripción minuciosa es indicio seguro de inferioridad, así como de engaño por parte de un espíritu que adopte un nombre importante. 13. Se debe desconfiar de los nombres extravagantes y ridículos que algunos espíritus adoptan cuando quieren imponerse a la credulidad. Sería completamente absurdo tomar en serio esos nombres. 14. Se debe, asimismo, desconfiar de los espíritus que se presentan fácilmente con nombres muy venerados, y solo hay que aceptar sus palabras con el máximo de reserva. En esos casos, sobre todo, es indispensable un control riguroso, pues muchas veces se trata de una máscara que adoptan para hacernos creer en supuestos vínculos de intimidad con espíritus excelsos. Mediante ese procedimiento halagan la vanidad del médium,
y muchas veces se aprovechan de ella para inducirlo a comportamientos lamentables y ridículos. 15. Los espíritus buenos son muy escrupulosos en lo atinente a los comportamientos que aconsejan. En todos los casos, solo se proponen un objetivo serio y eminentemente útil. Por lo tanto, debemos considerar sospechoso todo comportamiento que no exhiba esa característica o sea condenado por la razón, y reflexionar con madurez antes de adoptarlo, pues de lo contrario nos veríamos expuestos a desagradables mistificaciones. 16. También se reconoce a los espíritus buenos por la prudente discreción que guardan sobre todos los temas que puedan comprometer a las personas. Les desagrada revelar el mal. En cambio, los espíritus frívolos o malévolos se complacen en ponerlo en evidencia, mientras los buenos procuran atenuar los errores y predican la indulgencia. Los malos los exageran y promueven la discordia por medio de pérfidas insinuaciones. 17. Los espíritus buenos solo prescriben el bien. Toda máxima o consejo que no se halle estrictamente conforme a la más pura caridad evangélica solo puede ser obra de espíritus malos. 18. Los espíritus buenos solo aconsejan lo que es perfectamente racional. Cualquier recomendación que se aparte de la línea recta del buen sentido o de las leyes inmutables de la naturaleza denuncia a un espíritu atrasado y, por consiguiente, poco digno de confianza. 19. Los espíritus malos o simplemente imperfectos también se traicionan por signos materiales, en relación con los cuales nadie puede confundirse. La acción que ejercen sobre el médium es a veces violenta y le provoca movimientos bruscos y espasmódicos, una agitación febril y convulsiva, que contrasta con la calma y la dulzura de los espíritus buenos. 20. Con frecuencia, los espíritus imperfectos aprovechan los medios de comunicación de que disponen para dar consejos pérfidos. Fomentan la desconfianza y la animosidad contra aquellos que les resultan antipáticos. Las personas que pueden desenmascarar sus imposturas son, en especial, objeto de aversión de parte de ellos. Los hombres débiles se convierten en el blanco de sus esfuerzos para inducirlos al mal, en su intento de desviarlos del camino de la verdad. Esos espíritus se sirven de sofismas, o bien de sarcasmos, de injurias, e incluso de signos materiales que expresan el poder oculto del que disponen para convencerlos mejor. 21.
En caso de que no se hayan liberado de la influencia de la materia, los espíritus de los hombres que en la tierra tenían una preocupación exclusiva, sea material o moral, continúan dominados por las ideas terrenales y son portadores de una porción de los prejuicios, las predilecciones e incluso las manías que los caracterizaban en este mundo. Todo eso se reconoce fácilmente por el lenguaje que emplean. 22. Los conocimientos de que algunos espíritus se vanaglorian, por lo general con una especie de ostentación, no constituyen un signo de su superioridad. La verdadera piedra de toque que prueba esa superioridad es la pureza inalterable de los sentimientos morales. 23. No basta con interrogar a un espíritu para conocer la verdad. Ante todo, debemos saber a quién nos dirigimos, porque los espíritus inferiores, a consecuencia de la ignorancia en que se encuentran, tratan con frivolidad incluso las cuestiones más serias. Tampoco es suficiente que un espíritu haya sido en la tierra un hombre importante para que en el mundo espírita posea la soberana ciencia. Solo la virtud, que lo purifica, tiene el poder de aproximarlo a Dios y ampliar sus conocimientos. 24. Las bromas de los espíritus superiores, por lo general, son delicadas y sutiles, pero nunca vulgares. Entre los espíritus burlones que no son groseros, la sátira mordaz suele ser muy oportuna. 25. Si se estudia cuidadosamente el carácter de los espíritus que se presentan, sobre todo desde el punto de vista moral, se reconocerá su naturaleza y el grado de confianza que merecen. El buen sentido no podría engañarnos. 26. Para juzgar a los espíritus, al igual que para juzgar a los hombres, es preciso, en primer lugar, que cada uno sepa juzgarse a sí mismo. Lamentablemente, muchas personas toman sus opiniones personales como medida exclusiva del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso. Todo lo que contradiga su manera de ver, sus ideas y el sistema que han concebido o adoptado, les parece malo. Es evidente que a estos individuos les falta la cualidad primordial para una apreciación sana, la rectitud del juicio, pero ni siquiera lo sospechan. Ese es el defecto que más nos negamos a reconocer. Todas estas instrucciones son el resultado de la experiencia, así como de las enseñanzas que impartieron los espíritus. Vamos a completarlas con las respuestas que dieron ellos mismos acerca de los puntos más importantes. 268. Preguntas sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus.
Primero, ¿mediante qué signos se puede reconocer la superioridad o la inferioridad de los espíritus? Respuesta: por su lenguaje, así como distinguís a un hombre sensato de uno atolondrado. Ya hemos dicho que los espíritus superiores nunca se contradicen y solo manifiestan conceptos beneficiosos. Solo quieren el bien, que constituye su única preocupación. Los espíritus inferiores se encuentran todavía bajo el dominio de las ideas materiales. Sus discursos reflejan la ignorancia y la imperfección que los caracterizan. Solo a los espíritus superiores se les es dado conocer todas las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. Segundo, la ciencia que un espíritu posee ¿es siempre un signo cierto de su elevación? Respuesta: no, porque si él todavía se encuentra bajo la influencia de la materia, es probable que tenga vuestros vicios y prejuicios. En el mundo hay algunas personas que son excesivamente envidiosas y orgullosas. ¿Acaso creéis que tan pronto como lo dejen se liberarán de esos defectos? Después de su partida de allí, los espíritus, en especial los que han alimentado pasiones intensas, permanecen envueltos en una especie de atmósfera que conserva todas esas cosas malas. Esos espíritus medianamente imperfectos son más de temer que los espíritus malos, porque en su mayoría combinan la astucia y el orgullo con la inteligencia. Mediante ese pretendido saber se imponen a las personas simples y a los ignorantes, que aceptan sin análisis sus teorías absurdas y falaces. Aunque esas teorías no puedan prevalecer sobre la verdad, no por eso dejan de producir un daño pasajero, porque obstaculizan la marcha del espiritismo y porque los médiums cierran los ojos de buen grado en lo que concierne al mérito de esas comunicaciones. Esto exige un estudio profundo por parte de los espíritas esclarecidos y de los médiums que deben concentrar toda su atención en distinguir lo verdadero de lo falso. Tercero, muchos espíritus protectores se designan con nombres de santos o de personajes conocidos. ¿Qué debemos pensar al respecto? Respuesta: ni siquiera todos los nombres de los santos, sumados a los de los personajes conocidos, alcanzarían para designar a los protectores de los hombres. Entre los espíritus, pocos son los que tienen un nombre conocido en la tierra. Por esa razón, la mayoría de las veces no declaran ninguno. Vosotros, no obstante, casi siempre creáis un nombre, en cuyo caso, para satisfaceros, los espíritus toman el de una persona que conocisteis y que respetáis. Cuarto, el uso de ese nombre prestado no puede ser considerado un fraude. Respuesta: sería un fraude si lo usara un espíritu malo, que quisiera engañaros, pero cuando es para bien,
Dios permite que los espíritus de la misma categoría actúen de ese modo, porque entre ellos existe solidaridad y semejanza de pensamientos. Quinto, en ese caso, cuando un espíritu protector manifiesta que es San Pablo, por ejemplo, ¿no se trata, pues, del espíritu o alma del apóstol que tuvo ese nombre? Respuesta: de ninguna manera, pues hay miles de personas a las que se les ha dicho que su ángel de la guarda es San Pablo o cualquier otro santo. Pero, ¿qué os importa con tal de que el espíritu que os protege sea tan elevado como San Pablo? Ya lo he dicho, necesitáis un nombre, de modo que ellos adoptan uno para que podáis llamarlo y reconocerlo, así como usáis los nombres de pila para distinguiros de los demás miembros de vuestra familia. Los espíritus protectores también pueden adoptar los nombres de los arcángeles Rafael, Miguel, etc., sin que eso acarree ninguna consecuencia. Por otra parte, cuanto más elevado es un espíritu, tanto más amplia es su irradiación. Así pues, no os quepa duda de que un espíritu protector de un orden superior puede tener bajo su tutela a centenares de encarnados. Entre vosotros, en la tierra, hay administradores que se encargan de los negocios de 100 o 200 familias. ¿Por qué habríais de suponer que nosotros fuésemos menos aptos, espiritualmente hablando, para la orientación moral de los hombres que los administradores para la orientación de sus intereses materiales? Sexto, ¿por qué los espíritus que se comunican adoptan con tanta frecuencia los nombres de los santos? Respuesta: los espíritus que se comunican se identifican con los hábitos de aquellos a los que se dirigen y adoptan los nombres más apropiados para causar una fuerte impresión en los hombres, de acuerdo con las creencias de estos. Séptimo, algunos espíritus superiores a quienes evocamos acuden siempre en persona o, como algunos suponen, se hacen representar por mensajeros encargados de transmitirnos sus pensamientos. Respuesta: ¿por qué no habrían de acudir en persona si pueden hacerlo? Con todo, si el espíritu evocado no puede acudir, lo hará forzosamente un representante. Octavo, ese representante ¿es siempre suficientemente esclarecido para responder como lo haría el espíritu que lo envía? Respuesta: los espíritus superiores saben a quién confían el encargo de sustituirlos. Además, cuanto más elevados son los espíritus, tanto más se confunden en un pensamiento común, de manera que, para ellos, la personalidad es una cosa indiferente, como debería serlo también para vosotros. ¿Creéis, entonces, que en el mundo de los espíritus superiores solo están los que conocisteis en la tierra, con capacidad para instruiros? Sois de tal modo inducidos a consideraros los modelos del universo, que siempre suponéis que fuera de vuestro mundo no existe nada más. En realidad,
os asemejáis a esos salvajes que, como no han salido nunca de la isla donde viven, creen que el mundo termina allí. 9. Comprendemos que esto sea así cuando se trata de una enseñanza seria. No obstante, ¿cómo es posible que los espíritus elevados permitan que otros, de condición inferior, adopten nombres respetables para inducir a los hombres al error, a través de máximas que muchas veces son perversas? Respuesta. Los espíritus inferiores no hacen eso con el permiso de los espíritus elevados. ¿Acaso no sucede lo mismo entre vosotros? Los que engañan así a los hombres serán castigados, no os quepa duda, y ese castigo será proporcional a la gravedad de la impostura. Además, si no fueseis imperfectos, alrededor vuestro solo tendríais espíritus buenos. Si sois engañados, no os debéis quejar más que de vosotros mismos. Dios permite que las cosas sucedan de esa manera para poner a prueba vuestra perseverancia y vuestro juicio, y para enseñaros a distinguir la verdad del error. Si no lo hacéis, se debe a que no estáis lo suficientemente elevados y a que todavía os hacen falta las lecciones de la experiencia. 10. Los espíritus poco adelantados, pero animados de buenas intenciones y del deseo de progresar, ¿no son a veces delegados para sustituir a un espíritu superior, a fin de que tengan la oportunidad de ejercitarse en la enseñanza? Respuesta. Eso nunca sucede en los centros espíritas importantes, es decir, en los centros serios, y cuando se trata de impartir una enseñanza general, esos espíritus poco adelantados siempre se presentan allí por iniciativa propia y, como vosotros decís, para ejercitarse. A eso se debe que sus comunicaciones, aunque buenas, lleven invariablemente el sello de su inferioridad. Solamente se los delega para comunicaciones de escasa importancia y para aquellas que podemos denominar personales. 11. Algunas veces las comunicaciones espíritas ridículas están entremezcladas con excelentes máximas. ¿Cómo conciliar esta anomalía, que pareciera indicar la presencia simultánea de espíritus buenos y espíritus malos? Respuesta. Los espíritus malos, o los frívolos, también se entrometen para enunciar sentencias, aunque no lleguen a comprender debidamente su alcance o significación. ¿Acaso entre vosotros solo las enuncian los hombres superiores? No, los espíritus buenos y los malos no actúan juntos. Así pues, por la uniformidad constante de las buenas comunicaciones, reconoceréis la presencia de los espíritus buenos. 12. Los espíritus que nos inducen a error, ¿lo hacen siempre de manera consciente? Respuesta. No. Hay espíritus buenos, pero ignorantes, que pueden engañarse de buena fe. Cuando son conscientes de su incapacidad, aceptan el hecho y solo hablan de lo que saben. 13.
El espíritu que transmite una comunicación falsa está siempre animado de una intención malévola. Respuesta: no. Si se trata de un espíritu frívolo, se divierte sin ningún otro objetivo más que mistificar. 14. Dado que ciertos espíritus pueden engañar con el lenguaje que emplean, ¿son capaces también de adoptar una falsa apariencia delante de un medium vidente? Respuesta: sí, aunque es más difícil. No obstante, eso solo sucede con una finalidad que esos espíritus malos ignoran. Ellos sirven de instrumentos para dar una lección. El medium vidente puede ver espíritus frívolos y embusteros, del mismo modo que otros mediums los escuchan o escriben bajo su influencia. Los espíritus frívolos pueden aprovecharse de esa facultad para engañar al medium con falsas apariencias. Eso depende de las cualidades del espíritu del medium. 15. Para no ser engañado, ¿basta con que el medium esté animado de buenas intenciones? Y los hombres serios, que en sus estudios no mezclan ningún sentimiento de vana curiosidad, ¿se hallan también expuestos a ser engañados? Respuesta: menos que los otros, evidentemente, pero el hombre siempre tiene algunos defectos que atraen a los espíritus burlones. Se considera fuerte, aunque la mayoría de las veces no lo es. Por lo tanto, debe desconfiar de la debilidad engendrada por el orgullo y los prejuicios. Nadie toma suficientemente en cuenta esas dos causas de debilidad que los espíritus aprovechan, pues mediante el halago de los caprichos están seguros de que triunfarán. 16. ¿Por qué permite Dios que los espíritus malos se comuniquen con los hombres y digan cosas perjudiciales? Respuesta: hasta en lo que es más perjudicial hay una enseñanza. Corresponde a vosotros saber aprovecharla. Es preciso que haya comunicaciones de toda índole para que aprendáis a distinguir a los espíritus buenos de los malos y para que ellos os sirvan de espejo a vosotros mismos. 17. ¿Pueden los espíritus, por medio de comunicaciones escritas, inspirar desconfianza infundada contra ciertas personas y sembrar la discordia entre amigos? Respuesta: los espíritus perversos y envidiosos pueden hacer en el terreno del mal todo lo que hacen los hombres. Por eso es necesario cuidarse de ellos. En cambio, los espíritus superiores son siempre prudentes y reservados cuando deben emitir una censura. No hablan mal de nadie, sino que advierten con cautela. Si quieren que dos personas, para su mutuo beneficio, dejen de tratarse, provocarán incidentes que las distanciarán en forma natural. Un lenguaje capaz de sembrar la discordia y la desconfianza es, en todos los casos, obra de un espíritu malo, sea cual fuere el nombre con que se presente. Por consiguiente, recibid siempre con reserva lo malo que un espíritu pueda decir de alguno de vosotros.
sobre todo cuando un espíritu bueno os haya hablado bien de esa persona. Y desconfiad también de vosotros mismos y de vuestras prevenciones. De las comunicaciones de los espíritus conservad solamente lo que tengan de bueno, lo importante, lo racional y lo que vuestra propia conciencia apruebe. 18. Por la facilidad con que los espíritus malos se entrometen en las comunicaciones, parece que nunca estaremos seguros de que se nos diga la verdad. Respuesta. Sí, podéis estar seguros, porque tenéis la razón para juzgar las comunicaciones. Cuando leéis una carta, sabéis reconocer si quien la ha escrito es un hombre grosero o de buena educación, un tonto o un sabio. ¿Por qué no habríais de hacer lo mismo cuando se escriben los espíritus? Al recibir la carta de un amigo que está lejos, ¿qué os garantiza que esa carta proviene de él? Su caligrafía, diréis, pero ¿acaso no hay falsificadores que imitan cualquier tipo de escritura? ¿No hay bribones que pueden saber acerca de vuestros negocios? Sin embargo, existen signos que os impiden equivocaros. Lo mismo sucede en relación con los espíritus. Imaginad, pues, que es un amigo el que os escribe, o que leéis la obra de un escritor, y juzgad conforme a los mismos criterios. 19. Los espíritus superiores. ¿Pueden impedir que los espíritus malos adopten nombres falsos? Respuesta. Claro que pueden. No obstante, cuanto más malos son los espíritus, más obstinados se muestran, y muchas veces se resisten a las exhortaciones. También es preciso que sepáis que hay personas por las cuales los espíritus superiores se interesan más que por otras y, cuando ellos lo consideran necesario, las preservan de los ataques de la mentira. Contra esas personas, los espíritus embusteros no pueden hacer nada. 20. ¿Cuál es el motivo de esa parcialidad? Respuesta. No se trata de parcialidad, sino de justicia. Los espíritus buenos se interesan por las personas que aprovechan sus consejos y trabajan con seriedad en su mejoramiento. Ellas son sus preferidas y por eso las ayudan. En cambio, no se preocupan demasiado por aquellos que les hacen perder el tiempo con palabras que no dan ningún resultado. 21. ¿Por qué Dios permite que los espíritus cometan el sacrilegio de usar falsamente nombres venerados? Respuesta. Podríais preguntar también por qué Dios permite que los hombres mientan y blasfemen. Los espíritus, al igual que los seres humanos, tienen libre albedrío, tanto para el bien como para el mal. No obstante, ni unos ni otros eludirán la justicia de Dios. 22. ¿Existen fórmulas eficaces para expulsar a los espíritus embusteros? Respuesta. Las fórmulas son materiales. Es más valioso un buen pensamiento dirigido a Dios.
23. Algunos espíritus han manifestado que disponen de signos gráficos que no se pueden imitar, especie de emblemas mediante los cuales es posible reconocerlos y verificar su identidad. ¿Es verdad eso? Respuesta. Los espíritus superiores, para ser reconocidos, no disponen de otros signos más que la superioridad de sus ideas y de su lenguaje. Cualquier espíritu puede imitar un signo material. En cuanto a los espíritus inferiores, se traicionan de tantas maneras que solo un ciego se dejaría engañar por ellos. 24. Los espíritus embusteros, ¿no pueden imitar también el pensamiento? Respuesta. Imitan el pensamiento del mismo modo que los decorados teatrales imitan la naturaleza. 25. Parece, entonces, que siempre es fácil descubrir el fraude por medio de un estudio atento. Respuesta. No lo dudéis. Los espíritus solo engañan a los que se dejan engañar. Con todo, es preciso tener ojos de mercader de diamantes para distinguir la piedra verdadera de la falsa. Ahora bien, quien no sabe distinguir la piedra legítima de la falsa, va a consultar al lapidario. 26. Algunas personas se dejan seducir con un lenguaje ampuloso, porque aprecian más las palabras que las ideas, e incluso toman ideas falsas y vulgares por sublimes. ¿De qué modo esas personas, que ni siquiera tienen capacidad para juzgar las obras de los hombres, pueden juzgar la de los espíritus? Respuesta. Cuando esas personas son suficientemente modestas para reconocer su ineptitud, no se fían de sí mismas. Cuando por orgullo se consideran más capaces de lo que son, cargan consigo el peso de su tonta vanidad. Los espíritus embusteros saben bien a quién se dirigen. Existen personas simples y de escasa instrucción que son más difíciles de engañar que otras que son sagaces y sabias. Mediante el halago de las pasiones, esos espíritus hacen del hombre lo que quieren. 27. Cuando los espíritus malos escriben, ¿se traicionan a veces mediante signos materiales involuntarios? Respuesta. Los habilidosos no lo hacen. Los negligentes, por su parte, se equivocan. Todo signo inútil y pueril es un indicio seguro de inferioridad. Los espíritus elevados no hacen nada inútil. 28. Muchos médiums reconocen a los espíritus buenos y a los malos por la impresión agradable o penosa que experimentan cuando se les aproximan. Deseamos saber si la impresión desagradable, la agitación convulsiva, en una palabra, el malestar, son siempre indicios de la naturaleza maligna de los espíritus que se manifiestan. Respuesta. El médium experimenta las sensaciones del estado en que se encuentra el espíritu que se le aproxima. Cuando el espíritu es feliz, se encuentra tranquilo, sereno, sosegado. Cuando es desdichado, está agitado, febril, y esa agitación se transmite naturalmente al sistema nervioso del médium. Por otra parte,
Lo mismo sucede con el hombre en la tierra. El bueno es calmo y tranquilo. El malo está constantemente agitado. Observación. Existen médiums cuya impresionabilidad nerviosa es más o menos intensa, razón por la cual la agitación no se puede considerar como una regla absoluta. Aquí, como en todo, es preciso tomar en cuenta las circunstancias. El carácter penoso y desagradable de la impresión es un efecto de contraste. Pues si el espíritu del médium simpatiza con el espíritu malo que se manifiesta, éste lo afectará poco o nada. Además, no hay que confundir la velocidad de la escritura, que se debe a la extrema flexibilidad de algunos médiums, con la agitación convulsiva que los médiums más lentos pueden experimentar cuando toman contacto con espíritus imperfectos.